me voy a permitir leer el currículum de nuestra ponente para que todos podamos conocer un poquito más sobre su destacada trayectoria. La maestra Erika es egresada de la carrera en Ingeniería Civil en la UNAM. Realizó su posgrado en Ingeniería Civil, especialidad geotécnica, también en la UNAM. Tiene más de 20 años de experiencia en el diseño de cimentaciones profundas, superficiales e intermedias, tanto en offshore como en onshore. Ha trabajado en prestigiosas firmas nacionales e internacionales como Comimsa, Dirac y Fugro en geotecnia marina. Ha impartido clases en la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, Universidad Autónoma de Guadalajara, Universidad del Valle de México, entre otras. Además, participó activamente durante 8 años en los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Actualmente se desempeña como gerente de ingeniería en Soil Solution, empresa líder en sistemas de mejoramiento de suelos y cimentaciones alternativas. Démosle la bienvenida, de favor. Muchas gracias. No sé si se puede apagar la luz. No sé, a ver si es esta de acá. Ah, es afuera. Ah, ok. Muchas gracias por la invitación a este evento, a la toma de protesta de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, la Delegación Tabasco. Y el día de hoy preparé una plática sobre los sistemas de mejoramiento y su uso en suelos altamente compresibles, y vamos a hablar del caso práctico del centro de distribución Walmart, el cual se ubica en Cunduacán, en Tabasco. Mi nombre, como ya lo dijeron, es Erika Bernal, y las diapositivas que voy a presentar las realizaron mis compañeros Jorge Arroyo, que es el gerente de Yopir en México, y mi compañero José Luis Aguirre Martínez, que realizaron estas diapositivas y los análisis que voy a presentar. Para continuar, les voy a mostrar la agenda que preparé para el día de hoy. Consta de 7 puntos. El primero es el planteamiento del problema. Vamos a platicar de los antecedentes geotécnicos, las opciones de solución, la metodología de precarga acompañada de un sistema de mejoramiento, y posteriormente vamos a hablar sobre resultados y las conclusiones a las que llegamos. Realmente siempre la distribución de productos ha sido una necesidad imperativa a nivel nacional, y de esta necesidad no se salvan los centros como Walmart, que requería establecer un centro de distribución en el sureste del país, con la capacidad de poder abastecer a todas las tiendas Bodega Aurrerá, Walmart, Sam's Club. Y el predio que ellos eligieron para construir su Walmart, su segundo Walmart más grande, se ubicó en la ranchería San Marín. Es un predio de aproximadamente 237,000 metros cuadrados. Es un predio bastante grande. Esta es un mapa, un plano de la ubicación de las principales áreas de esta nave. En esta parte, ok, no sirve este tampoco, a ver, ok. En la parte superior es el acceso al predio, que viene desde la carretera. Posteriormente tenemos el área de la nave industrial, que es la nave de perecederos. Tenemos una subestación y puerto eléctrico, y tenemos 2 tanques con diámetros entre 21 metros y 12 metros. Entonces, el área de la nave es de 33,000 metros cuadrados. Los diámetros de los tanques, como ya los comenté, son de 11 y 21 metros. El área de las oficinas principales son 3,600 metros, y también existen otras oficinas, oficinas de recibo, cuartos eléctricos, oficinas de transportista, que se consideran como áreas satelitales. Hay una parte también de la báscula, la cual no incluimos en este proyecto. Aparte, hay una futura expansión de 8,000 metros cuadrados. Actualmente las áreas que trabajamos nosotros son alrededor de 38,000 metros cuadrados de naves, de instalaciones de Walmart. En la descarga, que es una parte muy importante, en la zona de tanques rondaba los 6,8 toneladas metro cuadrado,
y la descarga en la nave es de 6.5 toneladas metro cuadrados. Entonces aquí tenemos el principal reto, que es comprobar si nuestro suelo o cómo va a actuar nuestro suelo ante estas condiciones de carga que vamos a tener. Presento una imagen satelital donde podemos ver la carretera y el acceso al centro de distribución Walmart. Esta es una imagen de la nave ya construida. Esta nave tenía como especificación principal asentamientos permisibles del orden de 2 a 3 pulgadas. Esto es que aparte que tenemos unas cargas bastante importantes, tenemos una limitación muy importante en las deformaciones que puede aceptar este tipo de estructura. Entonces, lo que tenemos que hacer como ingenieros geotecnistas o como líderes de cualquier grupo de trabajo es verificar qué va a pasar con mi suelo cuando yo lo voy a cargar con 6.5 toneladas. ¿Qué le va a pasar? ¿Va a poderlo cargar? ¿No lo va a poder cargar? ¿O si va a sufrir asentamientos? Entonces, nosotros tenemos que revisar los estados límite de falla y los estados límites de servicio, que son capacidad de carga y asentamientos. Vamos a pasar con los antecedentes geotécnicos. El predio se localiza en la ranchería de Cunduacán, que es parte de la zona de la planicie costera de nuestro estado. Esta planicie está muy propensa a inundaciones y por eso tengo ahí la imagen de una cabeza olmeca del Parque Museo La Venta protegida contra las inundaciones. En esta imagen podemos ver claramente que nuestro predio se ubica en el círculo rojo y está rodeado por varios ríos, principalmente el más grande tenemos el río Samaria, que está bordeando esta zona, y también tenemos el río Carrizal. ¿Qué pasa en las épocas donde tenemos avenidas fuertes de agua con el cauce? El cauce del río no puede llevar tanta agua, entonces tiende a empezar a desbordarse lateralmente. Con el paso, y esto ha pasado millones de años, y el agua lleva sedimentos que van desprendiendo de otras regiones aguas arriba, y estas se van depositando poco a poco en la planicie y forma un suelo sedimentario que puede ser de origen aluvial, fluvial, incluso podemos decir que es lacustre debido al tiempo en que tarda esa agua en salir de la zona. Es muy importante mencionar que al ser una zona de inundación, estar cerca de los ríos, vamos a encontrar siempre niveles de NAF muy superficiales, entre 1.20 metros a 1.50, quizás máximo 2 metros. Es una característica muy importante de los suelos en Tabasco. Por el proceso de formación que tienen estos suelos, vamos a encontrar espesores de suelo altamente compresibles, entre 15 a 20 metros. Y otro apartado muy importante es que encontramos suelos de tipo orgánicos y incluso podemos encontrar suelos de turba, que son clasificados como turba. Cuando nosotros vamos a realizar un estudio, es importante que consultemos la bibliografía del predio. Es importante revisar las cartas geológicas para que nosotros nos demos una idea de lo que vamos a encontrar. Y así también buscar bibliografía reciente si alguien ha realizado investigaciones en el predio. En este caso, una de las investigaciones más recientes en el municipio de Centro es este artículo que se llama Zonificación Geotécnica del municipio de Centro y que se presentó en la Reunión Nacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica en el 2014, en su 27ª edición. Y en este artículo se realizaron alrededor de 400 sondeos con profundidades, sondeos tipo mixto, con recuperación de muestras alteradas e inalteradas, y se realizaron a profundidades variables entre 10 a 45 metros en función de la ubicación del estrato competente. Se obtuvieron muestras alteradas e inalteradas y en laboratorio se realizaron alrededor de 20,000 ensayos para poder caracterizar el municipio. Es bien importante conocer que esta es una herramienta
que nos ayuda como geotecnistas a poder programar una exploración del suelo a conciencia, programar profundidades para recuperar muestras. No es limitativo de que se realice un estudio de mecánica de suelos, es para que nosotros no nos vayamos a ciegas en los proyectos. En esta imagen podemos ver la ubicación de los sondeos donde se fueron realizando y se realizó una modelación geoespacial de las principales propiedades del terreno. Aquí solamente estoy mostrando dos, que es la del contenido de finos y el contenido de agua. Podemos observar en la animación que el suelo altamente fino está en color verde. Si vemos en la primera imagen, estamos hablando del contenido de finos y el color que predomina en la animación es color verde. Esto haciendo referencia a que tenemos suelos con un porcentaje mayor al 50% de finos y estamos hablando de arcillas y de limos. En color amarillo y rojo están presentadas las arenas y las gravas. Entonces, en esta imagen podemos ver el mapa de centro y cómo van variando esta distribución de materiales. De la misma forma, en la siguiente imagen tenemos el contenido de agua. Es una imagen geoespacial. No sé si le pueden dar clic para que se reproduzca. Y vamos a ver que los contenidos de agua que vamos a encontrar en nuestras muestras en el estado varían entre el 20 al 80% de agua. Sin embargo, vamos a encontrar zonas en el municipio que vamos a tener contenidos de agua superiores al 100%. Entonces, esta es una información muy importante cuando nosotros vayamos a programar nuestras exploraciones geotécnicas. Les comento, si quieren verlo a mayor profundidad, el artículo completo está en las memorias de la reunión nacional y pueden ver todos los parámetros que se procesaron y todas las pruebas que fueron realizadas. La que sigue, ok. Y después de realizar el procesamiento de todas estas pruebas, se dividió al municipio, se hizo la propuesta de dividir al municipio en función de sus características geotécnicas. Esto es muy similar a lo que se hace en la Ciudad de México, donde también se divide por zonas geotécnicas. Entonces, en este documento se hace esta propuesta de zonificar al municipio en una zona alta, que está indicada en color ocre, en una zona color amarillo, que es la zona 2, que se llama zona media, y en una zona 3, que es la zona verde. En color rojo podemos ver las carreteras que se encuentran en el municipio o que llegan al municipio o salen del municipio de centro, y las principales, en azul, los principales ríos que están confluyendo o atravesando nuestro estado. Tenemos también zonas que no fueron investigadas totalmente, están en zona asurada, y nuestro proyecto se ubica en esta zona. Me gustaría platicar un poco de las características de estas zonas rápidamente. La zona 1 es la zona más competente. Podemos encontrar el estrato resistente a una profundidad relativamente corta de 10 metros y tiene algunas subzonas que se identificaron que tienen suelos expansivos. La zona 2 es una zona muy errática, ya que los primeros 10 metros tiene intercalaciones de arena con arcilla y arcilla con arena. El estrato resistente se encontró a profundidades muy variables, por lo tal no está aquí especificado. Y para terminar esta zonificación geotécnica, tenemos la zona 3, que es la zona verde, que es la zona que es más homogénea. Sin embargo, es la zona en la que tenemos estratos compresibles más potentes. Estamos hablando de hasta 25 metros de profundidad de suelos blandos. Regresando a nuestro proyecto, se realizó, este es el polígono rojo, rojo y rosa, envuelve el perímetro de nuestro proyecto, que habíamos comentado que son 237,000 metros cuadrados y que las áreas de estructuras son aproximadamente 38,000 metros cuadrados. Para esta superficie se programó una exploración de 44 sondeos, de los cuales se dividieron 18 sondeos de penetración estándar con recuperación de muestras alteradas e inalteradas
y 26 PCAs. Y lo genial de estos PCAs es que tuvieron recuperación de muestras cúbicas a las cuales se les realizaron ensayos de laboratorio. Entonces, es bien importante destacar que una exploración geotécnica adecuada con conocimiento de propiedades nos lleva a resultados y a construcciones seguras y confiables. En este caso, la exploración geotécnica la realizó la empresa SIGSA y el informe de mecánica de suelos lo realizó la empresa Servicios y Control en Ingeniería SADCB, que es una empresa, creo yo, que de Jalisco. También, cuando el proyecto llegó a nuestras manos, nos dimos a la necesidad. Si se dan cuenta, el predio es bastante grande y la exploración geotécnica está bastante bien espaciada, pero en la nave nos hacía falta exploración geotécnica, motivo por el cual realizamos un sondeo SPT con recuperación de muestras alteradas e inalteradas, y en la zona de arriba también hay una zona de puentes y ahí también realizamos 2 sondeos SPT adicionales. Me permito mostrar los resultados que obtuvimos en Soil Solution, que son consistentes con la exploración realizada en la campaña inicial de exploración. Aquí me gusta mucho esta diapositiva porque en el laboratorio se tenía la costumbre de acomodar las muestras en la forma en que se sacaban del suelo. Es decir, que estas son las cápsulas que ocupamos para obtener el contenido de agua. ¿Ok? Entonces, la muestra 1 corresponde al estrato 1, la muestra 2 al estrato 2. Entonces, si seguimos este camino y cuando llegamos aquí volvemos a empezar de este lado, así sucesivamente, podemos encontrar el color real del suelo. Entonces, a mí siempre me ha encantado esa parte. Soy ingeniera geotécnica, me encanta todo lo del suelo, entonces me gusta mucho ver esta parte. En la segunda columna se muestra la exploración SPT. Podemos ver que tenemos una costra superficial con una consistencia firme, tiene alrededor de 14 golpes. Y después de esa costra superficial, tenemos un estrato muy potente de 2 golpes, ¿sí? En el SUX, tener 2 golpes quiere decir que tiene una consistencia muy blanda. Posteriormente, a los 10 metros, tenemos arcillas inorgánicas de consistencias firmes a muy duras. Sin embargo, este estrato que tenemos de 50 golpes no tendría la capacidad o el espesor necesario para poder soportar pilotes, porque requerimos un espesor mayor del suelo. En la tercera columna tenemos la zona de pruebas de laboratorio. En color verde tenemos el límite plástico. El límite plástico es la frontera que divide el comportamiento del suelo de sólido a plástico. Y también en rojo tenemos el límite líquido, y el límite líquido es la frontera de comportamiento del suelo entre plástico y líquido. En azul tenemos el contenido de agua de las muestras. ¿Qué pasa cuando tengo un contenido de agua mayor a mi límite líquido? Si el límite líquido es la frontera entre el comportamiento plástico, si yo estoy superando con mi contenido de agua el límite plástico, quiere decir que mi suelo se está comportando como agua, como un líquido, más que como una situación plástica. Entonces, si nosotros vemos en la profundidad de 3 metros, se trató de recuperar un tubo Shelby, sin embargo, no se tuvo recuperación de la muestra. Entonces, esto va muy ligado a lo que nos dice el límite, que el suelo pues era agua, y cuando sacaron el tubo, pues no se retuvo en la zona. En amarillo, bueno, y también el caso contrario, ¿no? También se presenta el caso contrario a los 20 metros. Podemos ver que el contenido de agua está antes del contenido del límite plástico, por lo tanto el suelo va a tener una consistencia muy dura. Entonces, esto es en cuanto a las pruebas índice de laboratorio. En cuanto a pruebas mecánicas, se recuperaron 2 tubos Shelby
a los cuales se les realizaron densidades sólidos y se les hicieron las pruebas de compresión simple. La compresión simple no es confinada, y un ensayo triaxial confinado. Con esta información, pues se procesó en conjunto con las demás pruebas para tener una información completa de la zona de la nave. El sondeo que se realizó tuvo una profundidad de 30 metros y sí quisiera que se nos quede grabado que el espesor del suelo a mejorar en este sondeo es de 10.5, sin embargo, este sondeo se comparó con la exploración geotécnica adicional y se encontró que el espesor del suelo en promedio, considerando los sondeos más desfavorables que se tenían, el espesor del suelo compresible rondaba entre los 10.5 metros de profundidad y 12 metros de profundidad. Esta es una captura del informe de servicios y control en ingeniería. Este es el cálculo de capacidad de carga del proyecto. Realizaron un cálculo de capacidad de carga para cada sondeo y ellos emplearon la fórmula de capacidad de carga tradicional, la fórmula de Terzaghi. Están considerando el aporte por cohesión del suelo, el aporte por fricción y el aporte que tenemos por empotramiento. Aquí es importante ver que tenemos la capacidad de carga, que es QC, y para obtener la capacidad de carga admisible tenemos que dividir la capacidad de carga entre el factor de seguridad, que aquí nos dicen que el factor de seguridad es 3. En esta zona, es que creo que falla la pila, en esta zona es 3. Nos dan los parámetros de cohesión, peso volumétrico que emplearon en el cálculo de la capacidad de carga. Asimismo, los factores de capacidad de carga los obtuvieron. Existen diferentes metodologías para obtener estos factores. Ocuparon la metodología de BESIC y los valores que obtuvieron son los que se presentan para esta tabla. Lo analizaron a diferentes profundidades de desplante y yo quisiera que notáramos que el QC que están obteniendo es de 36.14 toneladas metro cuadrado. Y yo les había dicho que el factor de carga, o el factor de seguridad, perdón, el factor de seguridad era de 3. Entonces, la capacidad de carga que deberían de estar presentando es de 12.4 toneladas metro cuadrado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que sucede es que si ellos aplican esa carga de 12.4 directamente sobre el suelo tiene deformaciones excesivas. Entonces, lo que se hace es limitar la capacidad de carga por la deformación admisible. Entonces, lo que hicieron fue encontrar qué carga podían aplicar en el terreno para que el terreno no se deformara. Y la carga que ellos encontraron era de 1.20. Este es un gráfico de asentamientos contratiempo. Podemos ver en el eje vertical los asentamientos en centímetros y en el eje vertical el tiempo que van transcurriendo en días. Esto es 0 días, 50 días, 120 días, 150 días, hasta llegar a 600 días. A los 120 días, que ahorita les voy a explicar por qué escogimos 120 días, 120 días tenemos un asentamiento del orden de 56 centímetros y todavía no ha terminado su proceso de consolidación del suelo, o sea, la curva sigue. La curva sigue. En el punto en el que más o menos la curva se vuelve asintótica y podemos esperar que el suelo se encuentra consolidado, es aproximadamente a los 490 días y tenemos un asentamiento entre 64 y 65 días. Entonces, 120 días, 56 centímetros, 490 días, 65 centímetros aproximadamente, ¿no? Estos son los resultados con el suelo in situ. Entonces, tenemos un problema que resolver porque sabemos que tenemos descargas muy grandes y que una estructura no va a soportar asentamientos del orden de 50 centímetros o 60 centímetros.
ese es un poco del antecedente geotécnico y tenemos que pensar cuáles pueden ser las principales opciones de solución. Y la típica, la más común, es pensar en una cimentación profunda, sustitución y relleno, estabilización química, precarga y un sistema de mejoramiento. Entonces, las cimentaciones profundas son muy útiles porque podemos pasar la carga directamente de la estructura al estrato competente. Sin embargo, aquí tenemos un área de cerca de 38,000 metros cuadrados, 33,000 metros cuadrados son la nave nada más, entonces tendríamos un mundo inmenso de pilotes que colocar. Vimos que el suelo no va a ser estable porque tenemos un suelo de consistencia muy blanda, por lo tanto tendríamos que ocupar ADMs, lodos bentoníticos, y como vamos a ocupar una longitud bastante considerable, vamos a tener que emplear acero de refuerzo. Si nos vamos por la opción de pilotes hincados, pues seguimos con el acero de refuerzo y seguimos con un problema adicional que es buscar dónde vamos a guardar toda esta cantidad de pilotes. Aparte que tenemos que hacer pruebas de calidad al concreto cuando lo vamos a colar. Y ya que está colado el concreto y tenemos que esperar 28 días o si se usan un acelerante de fraguado, puede ser antes, pero tienen que realizar pruebas de integridad para saber si lo que hicimos está correcto. Entonces puede ser demasiado costoso para una estructura de 33,000 metros cuadrados. Y vamos a entrar a la parte de ocupar un mejoramiento de suelos. Los sistemas de mejoramiento de suelos modifican las propiedades de compresión y de resistencia al esfuerzo cortante mediante métodos físicos o métodos químicos. Entonces, ahorita vamos a platicar de un método muy común que es el de sustitución y relleno. Este método tiene la ventaja de que nosotros tenemos el control sobre el material que vamos a poner. Podemos determinar qué características queremos y con eso saber si alcanzamos la capacidad de carga y la deformaciones alcanzables. Sin embargo, si se acuerdan, nosotros teníamos alrededor de 12 metros de relleno. Entonces, excavar 12 metros de relleno requiere que nosotros ocupemos una excavadora, rellenemos el camión vaya a un lugar de tiro, tire el material y se repita la tarea iterativamente hasta que saquemos todo ese volumen. Entonces, se vuelve demasiado costoso esta solución. Otro proceso es la estabilización química con cal. Tiene la ventaja que reduce la parte anterior, que es el acarreo del material. Sin embargo, por el tipo de maquinaria que se emplea para hacer la revoltura de cal con el suelo, no podemos alcanzar grandes espesores de mejoramiento. Entonces se usa típicamente para la conformación de terraplenes en carreteras y pues no es efectivo ante presencia de materia orgánica y requerimos controles de calidad. Entonces, la opción que usamos más en el estado es la opción de la precarga. Tiene la gran ventaja de que con este método logramos generar los asentamientos a largo plazo antes de la construcción. Y esto consiste en que sobre el terreno natural se coloca un peso equivalente a la presión que va a sufrir la estructura durante su operación. Y aquí lo que tenemos nosotros que ver o estimar es el tiempo en el que el agua va a empezar a subir hasta la capa drenante. Entonces, este proceso puede ser bastante lento, puede tomar varios meses, 1, 2, 3 años. Y las obras pues a veces no pueden esperar 3 años para que el suelo alcance la consolidación completa, porque aquí tenemos una condición de drenaje unidireccional. Esta imagen que está abajo es una imagen de un sistema de precarga en España, en Madrid, que fue una bibliografía que encontré. Desafortunadamente no tengo fotos del proyecto con la precarga. Y aquí tenemos la opción que acelera el drenaje. Entonces, ahorita habíamos visto en la diapositiva anterior que el problema era que se tardaba mucho en drenar el suelo. Entonces, pues, la pregunta o la cuestión habría, pues pongan algo para que se drene más rápido. Y se pueden ocupar diferentes sistemas de mejoramiento. Aquí les voy a platicar de las pilas de agregado compactado
que son a final de cuentas columnas de grava que se introducen en el suelo y sabemos que la grava es un material drenante. Entonces, lo que estamos haciendo es introduciendo un radiaje radial. El agua ya no tiene que recorrer desde muy profundo hasta arriba para poder liberarse, sino que puede encontrar caminos muy cortos al encontrarse con las columnas de grava, y esto hace que se acorten los tiempos de precarga. Y pues así como con alerta de spoiler, podemos reducirlo de casi a 120 días. ¿Se acuerdan que hace rato habíamos platicado que era casi un año y nosotros lo reducimos a 120 días? Entonces, el cliente revisó diferentes opciones y eligió el sistema de pilas de agregado compactado Impact de Yopir como la solución para su proyecto. Y pues antes de entrar a la materia, me gustaría primero que conocieran un poco de Yopir. Las fotos que estoy mostrando de aquí en adelante, todos son fotos de la obra, la maquinaria de instalación. Y esta imagen resume todo lo que es Yopir. Pueden ver que Yopir es una empresa que a lo largo de 30 años de investigación ha desarrollado soluciones para todo tipo de suelo. Podemos encontrar soluciones para rellenos heterogéneos, arcillas, limos, arenas, y sobre estas soluciones se desplantan estructuras como muros mecánicamente estabilizados de hasta 14 metros. Tenemos edificios, naves industriales como la que estamos platicando ahorita. Tenemos cimentados tanques de refinería de 2 bocas. Tenemos tanques de hidrocarburos en Tecominoacán, incluso torres aerogeneradoras. Aquí la familia Yopir divide sus sistemas de mejoramiento en sistemas de agregado compactado, los que son de grava, y los que son de concreto son inclusiones rígidas. Aquí voy a platicar solamente del sistema Impact, que fue el que se aplicó como solución de este proyecto. Bueno, les presento el sistema Impact. El sistema Impact se usa cuando la perforación no es estable. Nosotros vimos que el suelo no iba a permanecer abierto. Si nosotros hacemos una perforación, las paredes van a empezar a caerse. Entonces, el sistema Impact introduce su mandril hasta el fondo de la perforación y va depositando las capas de grava. Tenemos la fortuna de que todos nuestros proyectos los podemos resolver en una profundidad de 15 metros. Ahorita van a ver el proceso por el cual nosotros podemos solventar con 15 metros la mayor parte de los proyectos. El rendimiento varía mucho de las condiciones de la obra, las dificultades que se puede tener la maquinaria para mover, pero un rendimiento estimado son 500 metros lineales al día, y el diámetro final de instalación es de 50 centímetros. Vamos a ver esta animación. Este es un equipo que introduce el mandril, el cual en el fondo tiene una cámara de compactación patentada, y podemos observar cómo un cargador va vertiendo grava entre media pulgada a 1,5 pulgadas, y se está generando una energía de compactación que está desplazando lateralmente el suelo circundante. Y este proceso se repite iterativamente hasta que nosotros alcanzamos la profundidad de desplante de la zapata, la losa o el elemento de estructural que sobre el cual se va a apoyar. Entonces, ¿qué está pasando en el suelo cuando nosotros hacemos esta densificación lateral? Pasan dos cosas. Primero, el suelo, antes de que se empiece a compactar, su estado de esfuerzos tiene un esfuerzo vertical que por toda la columna de suelo que se encuentra arriba de él es una columna, va a tener un peso, y podemos decir que es un esfuerzo principal mayor. Y el esfuerzo lateral o el esfuerzo horizontal es menor. Este es el estado de esfuerzos in situ de cualquier terreno y tiene aquí su envolvente de resistencia. Cuando nosotros instalamos y desplazamos lateralmente el suelo, lo que estamos haciendo es una inversión en el estado de esfuerzos. Esto es que el esfuerzo horizontal
deja de ser el esfuerzo menor y se convierte en el esfuerzo mayor. Por lo tanto, tenemos una envolvente de mayor resistencia. Esto es en la parte de esfuerzos. Y en la parte de deformación, tenemos esta imagen. En la línea punteada tenemos una curva de compresibilidad del suelo en la que tenemos graficada la relación de vacíos contra los esfuerzos, y podemos ver que después de la instalación, dependiendo de la relación que usemos, que es el esfuerzo vertical entre el esfuerzo horizontal, cómo esta pendiente se vuelve horizontal. Esto quiere decir que ante mayor aplicación de carga, mi suelo va a tener menores deformaciones. Y si lo quieren ver como el punto en el que empieza la rama virgen del suelo también se recorre. Entonces, estoy creando un estrato de suelo mejorado, con propiedades diferentes a las propiedades in situ. ¿Y cómo lo calculamos? ¿Cómo calculamos los asentamientos? Pues realmente usamos las fórmulas de consolidación unidimensional clásica de la mecánica de suelos clásica. No hay ningún cálculo adicional. Donde son suelos cohesivos se aplican las ecuaciones de suelos cohesivos, donde son suelos donde se van a presentar asentamientos inmediatos, se consideran este tipo de asentamientos en su cálculo. Algo que hacemos en nuestros diseños, que es aparte del análisis analítico con las ecuaciones tradicionales, es hacer un modelado 3D. Y la ventaja de este modelado 3D es que cuando hacemos el análisis analítico solamente usamos la fórmula de Boussinesq y encontramos el esfuerzo. Sin embargo, en este tipo de análisis tridimensional podemos ver cómo la interacción de las zapatas de la nave y las descargas sobre la losa van a generar un bulbo de esfuerzos mucho mayor. Entonces, esto es algo que se realizó en este proyecto. Y lo más importante para esta presentación es cómo nosotros logramos reducir el tiempo de consolidación del suelo. Entonces, se ocupa la teoría de drenaje, del criterio de drenaje radial, y nosotros lo que hacemos al introducir las pilas de agregado compactado en el suelo es reducir las trayectorias de agua, pero sin embargo algo muy, muy importante también es que este elemento de grava es mucho más rígido que el suelo que está alrededor de él. Entonces, cuando se aplica la carga, se va a producir un fenómeno de arqueo en esta zona y la concentración de esfuerzos se va a ir directamente a la pila de agregado compactado, de tal forma que el suelo que ya tiene un mejoramiento ya no va a recibir el total de la descarga. Es por eso que nosotros podemos ocupar coeficientes radiales de consolidación modificados. Está la bibliografía de Han Anje 2001, y este es el principal motivo por el cual nosotros podemos acortar el tiempo de consolidación del suelo. Les voy a platicar ahora los resultados de los análisis, cómo los diseñamos. Realmente no es difícil. El cliente nos dio el peso volumétrico del material que iban a ocupar para el relleno. Nos dijo que era 1.3. Nosotros sabíamos que teníamos que alcanzar 6.5 toneladas metro cuadrado. Entonces dividimos 6.5 metros cuadrados entre el peso volumétrico y con eso definimos la altura que debemos de colocar sobre el suelo para que se consolide. Y el proceso de instalación que seguimos fue el siguiente. El terreno natural tenía una variación de niveles de 50 centímetros. Se tiene que colocar una capa de rondamiento para los equipos, por lo cual se llegó a la cota 12.7, y sobre esa cota se instalaron las pilas de agregado compactado en toda la nave. Por proyecto se tenía considerado un terraplén de 2.2 metros de espesor. Se construye el terraplén y aquí ya teníamos 2 metros de espesor. Entonces, si ya tenemos 2, necesitamos 3. Entonces pusimos una precarga de 3. Aquí se muestra un resumen de los análisis por etapas. Tenemos en la primera gráfica, tenemos los asentamientos con la condición mejorada,
y con la colocación solamente de la plataforma, y estamos generando un asentamiento de 3.5 centímetros. Posteriormente se coloca el relleno y se colocan las cargas de operación, y observamos que en 120 días podemos alcanzar, esto es teórico, podemos alcanzar el asentamiento o la consolidación primaria, y post construcción se tendrían asentamientos del orden de 8.5, que está dentro de los rangos permisibles que los clientes establecieron. Entonces, no sé si pueden subir el recuadro. Aquí tenemos los asentamientos in situ, son del orden de 65 centímetros, y los asentamientos en condiciones mejoradas, muy amable, se redujeron a 23 centímetros. Estamos teniendo una reducción en asentamientos del orden del 38%. ¿La que sigue? Una reducción del asentamiento del orden de 38%. Y en total se instalaron 9,180 elementos Impact de Yopir con una profundidad de 12 metros. El proceso constructivo fue empezar inicialmente por esta parte, seguimos para acá y posteriormente se instaló de este lado. La que sigue. Ok, esta es una imagen también de los equipos instalando en turno nocturno. Podemos ver que podemos instalar aún con presencia de agua superficial, y vamos a platicar sobre los resultados que tenemos. Para medir los resultados post construcción, instalamos placas de control de asentamientos y una estación piezométrica compuesta por 3 piezómetros. La que sigue. Esta es la ubicación de las placas de control. Si ven, tenemos el 1, 2, 3, 4 y 7, y esto es porque inicialmente se empezó en esta parte y se siguió construyendo para acá, y se siguió la construcción para el otro lado. Estas son, diariamente se tomó control de las placas de asentamiento. Como les comenté, no se realizó la construcción al mismo tiempo porque es un volumen importante de suelo que había que colocar. Entonces, no todas las gráficas empezaron no todas las lecturas de las placas empezaron en la misma fecha, empezaron en fechas siguientes. Lo que es muy importante notar es que a los 120 días, casi todas las lecturas se volvieron asintóticas. Otro clic. Otro clic, sí. Los resultados de esta gráfica están en un artículo que se va a presentar en el Congreso Panamericano que se va a efectuar en Chile. Nuestro compañero de la empresa de ingenieros geotecnistas mexicanos realizó un artículo donde analiza la confiabilidad de estos resultados de asentamientos y también los de piezocono. Entonces, como todavía no se presenta el artículo, no puedo quemar esos resultados. Los invito a que lean esta ponencia para revisar el análisis de confiabilidad de estos resultados. Bueno, entonces aquí tenemos una imagen de la estación piezométrica que se colocó. Fueron 3 piezómetros que se colocaron al centro de la nave con 3 profundidades distintas a partir del nivel de terreno natural. El piezómetro 1, una longitud de 3 metros, el piezómetro 2, 6 metros, y el piezómetro 3, 10 metros. Estas son las lecturas que se obtuvieron cada semana de los piezómetros, y aquí en la parte de abajo está la explicación de lo que está pasando arriba. Esta es un modelo reológico de Terzaghi. En esta primera parte tenemos un cilindro que tiene una tapa y está colocado a una especie de piezómetro, el cual no está siendo aplicado o presionado por ninguna carga. Cuando nosotros aplicamos una carga, la presión del piezómetro sube, porque el agua, recordando, el agua tiene tres fases. Aquí estamos, que sería la de vacíos, sólidos y líquidos. Aquí estamos considerando solamente un suelo saturado.
Y al aplicar la carga, pues el agua no tiene un drenaje o algo que la ayude a salir, por eso sube su presión. Entonces, aquí podemos ver que cuando instalaron los piezómetros teníamos una presión, pero cuando aplicaron la carga, subió, que sería la similitud con esta imagen. Cuando nosotros abrimos en este experimento de laboratorio la válvula, el agua sale toda el agua y al final solamente nos queda el agua y la parte sólida del suelo. O sea, aquí la parte sólida del suelo está representada por el resorte y el símil aquí de que abrimos la llave es que estamos colocando las pilas de agregado compactado que son el drenaje. Entonces, ese sería el símil y lo que nos está diciendo esta lectura que liberaron, tuvo presión, llegaron a las pilas de agregado compactado y finalmente se estabilizan las lecturas a partir de la semana 12, se vuelven asintóticas. Y entonces, basados en el piezómetro de profundidad de 10 metros, podemos asegurar que ya se alcanzó el 90% de la consolidación en ese estrato. De igual forma, este análisis y más profundos se encuentran en el artículo que se va a presentar en el Congreso Panamericano. Ok, sí, se observa que la curva piezométrica regresó a su posición, es la que sigue. Y bueno, hemos hablado un poco de los controles de calidad post instalación, pero vamos a platicar un poco ahora de los controles de calidad durante la construcción de las pilas de agregado. Entonces, tenemos dos controles de calidad. El primero es el de la prueba de módulo. Nosotros cuando diseñamos las pilas de agregado compactado, diseñamos una rigidez que deben de alcanzar. Y la forma en que nosotros medimos esa rigidez es mediante la prueba de módulo, que consta en colar un elemento, en fabricar un elemento de pilas de agregado compactado y posteriormente se cuela un elemento en la parte superior para que se homogeneice bueno, como es lava, al final de cuentas vamos a tener una superficie muy rugosa y podría ser que cuando nosotros apliquemos la carga, algunas partes sean más cargadas. Entonces se pone esa capa de concreto para que quede lisa y se distribuya en forma uniforme la carga. La carga que se aplicó fue el 150% de la carga de diseño. No aplicamos 6.5 toneladas, sino que aplicamos el 150%. Entonces, el equipo que requerimos para alcanzar esas reacciones pues son camiones o son las mismas máquinas Liebherr que alcanzan un peso de 50 toneladas. Y se va aplicando la carga en incrementos y se va midiendo el esfuerzo de formación. Y los resultados que tenemos, se realizaron 4 pruebas de módulo en todo el predio. El módulo de rigidez de diseño es de 4151 y está representado en esta gráfica por las columnas de color rojo. Y el módulo de rigidez que encontramos en campo superó en algunas partes varias veces el módulo de diseño. Y pues, lo más importante también aquí que mencionar es que las deformaciones que se tuvieron son en milímetros. O sea, aplicamos el 150% de la carga y obtuvimos deformaciones de milímetros. Entonces, estamos hablando que estamos dentro de rangos permisibles. La estructura en su vida útil no tendrá el 150% de carga, por lo tanto no tendrá estas deformaciones. Si aplicamos o hacemos una regla de 3 de la carga que estamos aplicando, las deformaciones que se tendrían serían menores. También otro control de calidad son pruebas que se hacen a cada 10 elementos de construcción. No podríamos estar haciendo pruebas de módulo en cada elemento. Entonces, en estas pruebas de estabilización o controles de calidad se hacen a cada 10 elementos de producción y constan en medir la deformación que tienen los elementos al aplicar la carga. Aquí se aplica la carga de la máquina de construcción, que son máquinas Liebherr, que aproximadamente son una carga de 50 toneladas entre el elemento de 50 centímetros, que es superior también a la carga de diseño. Y con estos resultados se realizan unas gráficas de monitoreo
donde podemos ver que las CCTs o controles de calidad están debajo de lo permisible. La línea roja sería el tope que no se pudiera aceptar por control de calidad, pero si nos damos cuenta, todas las lecturas son mucho, mucho menores que lo que se aceptaría por los criterios de calidad. Y platicando sobre la construcción, se tenía proyectado para la construcción 2 frentes, doble turno, con un rendimiento aproximado de 720 metros lineales. Esto nos da aproximadamente 8 meses de construcción. Tenemos en azul la proyección de pilas programadas por día y en naranja los rendimientos de producción. Podemos ver que al centro de la obra tuvimos un pico donde llegamos a alcanzar hasta 200 pilas. Esto, si lo multiplicamos por 10, o sea, sacaríamos los metros lineales, ¿no? Serían 200 por 10, 2000 metros lineales aproximadamente por día. Y podemos ver en la siguiente gráfica una comparativa del estimado de avance de la construcción de las pilas a 12 metros contra las pilas que se fue ejecutando en campo. Podemos ver que a la mitad de la obra le dimos la vuelta al marcador y terminamos la obra en el tiempo estimado. Pues recordemos que fue 2 frentes doble turno, fue trabajos de día y noche. Las pruebas de módulos se hacían en la noche con la finalidad de no entorpecer los trabajos de día. Un alto compromiso del área de construcción. Y vamos a pasar a las conclusiones. Las conclusiones las dividí en 3 apartados, que son las conclusiones de los asentamientos, las conclusiones de las mediciones de la estación piezométrica y la conclusión de la rigidez de los elementos. Ay, es que no tengo la... Ok, entonces podemos ver que las pilas de agregado compactado disminuyeron los asentamientos post-construcción de los 65 centímetros que teníamos en el diseño in situ hasta valores cercanos a las 2,5 pulgadas, 3 pulgadas que eran las solicitadas. También podemos decir que la incorporación de las pilas de agregado compactado aceleraron el proceso de consolidación, creando un drenaje radial. Por lo tanto, pudimos completar la consolidación en solo 120 días. Si nosotros vemos esta gráfica, podemos ver que a partir de los 120 días es totalmente asintótica la gráfica. La que sigue, por favor. También en cuanto a las mediciones piezométricas, podemos ver en el piezómetro de 10 metros que alcanzamos la consolidación primaria al 90% en 120 días. La estimación de asentamientos que hicimos teórica con base en los resultados del laboratorio fue corroborada con nuestros resultados en campo. Sí hay una diferencia, pero démonos que 5 centímetros en toda la incertidumbre de la geotecnia es muy, muy poco. Entonces podemos, les invito a que vean la conferencia del Panamericano porque van a hablar un poco de la incertidumbre en las mediciones. Y también la rigidez de diseño fue superada en todas las pruebas de módulo. En total instalamos 9,180 elementos de 12 metros. La capacidad de carga que podemos brindar con este sistema fue de 15%, de 15 toneladas metro cuadrado, y se generó un ahorro. Y este ahorro en el tiempo de construcción de la cimentación, y la cimentación es algo que, y la mecánica de suelos es algo que nunca se ve y que no se cuantifica, pero realmente nosotros pudimos instalar pilas de agregado compactado en 8 meses y pudimos acelerar el tiempo de la obra. Y aunque no le podemos dar una cuantificación económica, sí hay un ahorro en el cronograma. Ahora, si nosotros nos comparáramos con una solución de pilotes, estamos ahorrándole alrededor del 70% económicamente a las empresas.
Pues les agradezco mucho su atención. Para mí fue un gusto dar esta plática y me gustaría saber si tienen preguntas. Ocuparon una losa de cimentación y zapatas para la nave. Se hizo son racks de una alta estiva de 6 toneladas metro cuadrado que están apoyados en una losa de cimentación y la estructura de la nave está soportada en zapatas. Los tanques son losa de cimentación. La zona de edificio de servicios sí fueron solamente zapatas y una losa de piso tradicional. Y porque pues era inviable construir tantos pilotos en 33,000 metros cuadrados de área. Gracias, maestra Erika Elaín. Muchas gracias por la presentación del sistema, ¿verdad?, de pilas recargadas de grava. Solo comentarios. He estado en proyectos de gran magnitud en Tabasco en relación a relleno. Uno cerca de la costa y se empleó el método de compactación dinámica por base principal. Otro en una planta de Pemex, una estación de compresión, se hizo hace 2 años por la empresa Eni, también cerca de la costa. Ahí se usó un relleno de grava de revestimiento de un espesor de 13 metros y como llevaba muchas estructuras principales de la planta, se hicieron estos para elevar la capacidad del terreno con micropilotes colados en sitio. Y la tercera es una obra que se realizó en Cárdenas y esta fue exactamente realizada toda con pilotes en situ de concreto. 2 preguntas. La primera, bueno, no sé si el espesor final sobre su terreno natural, vi una lámina, decía 6 metros, no sé si ese fue el espesor o cuánto fue el espesor de relleno. Y la segunda, si no fuese sido tal vez parte de la factibilidad el emplear el sistema de compactación dinámica o a lo mejor por el tipo de suelo. De antemano, le agradezco la excelente presentación. Muchas gracias y es una excelente pregunta. La compactación dinámica es un sistema de mejoramiento de suelos que consiste en tirar desde una grúa muy alta un peso y ese peso se tira y compacta el suelo. Y se hace primero en un eje, luego en el otro y se regresa a tirar la masa o el peso en la zona que nos fue compactada. Entonces van quedando unos pequeños grandes surcos y después debe llegar un equipo para rellenar esos surcos y que quede el terreno. El efecto de este sistema tiene una limitante en cuanto a la profundidad de mejoramiento que puede usarse. Es muy efectiva alrededor de 6, 8 metros, que puede hacerlo y solamente lo podemos usar en arenas. De hecho, hay una imagen en la página de Soil que menciona todos los métodos y si se aplican a arenas, a arcillas y su profundidad y alcance. Entonces, con gusto le puedo hacer llegar esta imagen y en el caso del proyecto de CEDIS, usamos el sistema de pilas de agregado compactado porque el espesor que necesitábamos mejorar eran 12 metros y son arcillas. Entonces, el sistema a aplicar que se consideró prudente o mejor son las gravas de pilas de grava compactada. Tenía idea que efectivamente pudiera ser para este sistema el no aplicarlo por las arcillas. Y además comentarle que en el caso de este que se hizo en Pailebot Cárdenas, lo hizo la empresa Menar, que es la empresa francesa que tiene la patente de ese sistema. Sí, Gracias. claro, sí.
Una última. Bueno, pues, maestra, gracias. muchas gracias a ti por tan excelente presentación. Pues, a ver, una nada más nos la echamos. A ver, dice, en el largo plazo, ¿qué posibilidad hay de que los materiales mejorados presenten un comportamiento dilatante, ya sea por modificación de los niveles freáticas o presencia de sismos? Pues no, bueno, no es una posibilidad que no va a suceder. Estamos metiendo el sistema de drenaje, se va a quedar ahí. Entonces no sé realmente qué más decía la pregunta. El comportamiento dilatante, esto se da cuando se sobrepasa un esfuerzo, Sí, pero o sea, se empieza a comprimir el suelo y luego llega a un punto a en un punto donde donde se expande, no se dilata, pero se da sobre todo en arenas y aquí no, sí, no es el caso, por lo que no. no aplicaría. Pero bueno, por tiempo buscamos responderlas mejor por correo o algo. Sí, Les sí, agradecemos a reviso las todos. preguntas y las mandamos por Les agradecemos a correo. todos. Muchas gracias. Maestra, a nombre de la sociedad, me gustaría darte un reconocimiento por tu participación. Muchísimas gracias. Y un aplauso para la maestra, por favor.